¿Qué tal? Estamos ahora con el profesor Gorky González Mantilla, doctorado en Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales por la Universidad de Pisa, profesor principal en la Universidad Católica y autor de uno de los trabajos más importantes sobre el sistema judicial que se ha publicado en los últimos años, Los jueces. Vamos a hablar sobre política judicial. Gorky, ¿cómo estás? Qué gusto, César, después de tanto tiempo. Tiempo obligatorio. Bueno, comencemos con lo que creo que es el emblema de esta discusión, ¿no? De varias maneras, desde que comenzó la crisis de los llamados cuellos blancos, el informe y las recomendaciones de la Comisión Wagner, el producto principal de esta parte del proceso ha sido la Junta Nacional de Justicia, a la que ha dedicado importantes reflexiones, un post en especial publicado en el portal de LP. A este momento, al tercer año del inicio de la crisis, ¿cómo ves, Gorky, el proceso iniciado por el establecimiento de la Junta Nacional de Justicia? Bueno, un poco el contexto. Yo tengo la sensación de que la respuesta a la crisis se planteó una perspectiva, yo diría, sobredimensionada respecto de lo que se podía efectivamente esperar de esta medida, de esta respuesta. Que en el fondo es más que la Junta, ¿no? Porque hay un conjunto de reformas que se han ido haciendo y algunas que están todavía por llevarse a la práctica, siempre en el terreno institucional, ¿no? La Junta, las autoridades estas de control, en el caso del Poder Judicial, en el caso del Ministerio Público. Pero decía que es sobredimensionada porque me parece que después de quizás 20 años, poco más, poco menos, de que se llevaron a cabo las reformas más conocidas por su impacto, que además fue un fenómeno que se desarrolló no solo en el país, sino en la región, en América Latina. eh, Me parece que queda claro ya que el problema no radica en los cambios, digamos, en los diseños institucionales únicamente, y que el problema es, en serio, uno de carácter cultural. Y por cultura me refiero a las prácticas de los operadores, de los jueces, de los funcionarios, de los fiscales, de los mismos abogados. Las prácticas que están profundamente permeadas por una idea del funcionamiento del sistema de justicia que ningún diseño va a cambiar, por lo menos no en el corto ni en el mediano plazo. Y por eso pienso que las reformas deberían estar, o en todo caso, si alguna reforma en serio se pensara hacer y se piensa aún llevar a la práctica, esa tendría que estar dirigida de manera concreta a las bases sobre las cuales se sostiene precisamente toda la estructura judicial, a la cultura. Y esto es lo que no se ha hecho. Y aunque parezca una cosa muy enorme, porque claro, cuando uno dice cultura, cuando uno refiere práctica, se imagina algo que es inmanejable, algo que es inasible. Sin embargo, yo creo que hay algunas posibilidades que están a la mano y que desafortunadamente quienes estuvieron impulsando esta última, vamos a llamarla así, ola de reformas, pues no la tuvo en mente, ¿no? Y me refiero concretamente a una que tendría que incidir de manera concreta en la Academia de la Magistratura. Entonces yo diría que la Junta, por último, una institución que tampoco es creación de lo que significa la, la tradición jurídica constitucional de nuestros países, pero que vino de Europa y se quedó, pero se quedó con todos los efectos y las dificultades que implica precisamente un proceso de maduración política, social, cultural, ¿no? Vino de Europa y se quedó, pero se quedó con una serie de cambios y de ajustes no necesariamente positivos. Eh, con este cambio de nombre, con el nuevo sistema de nombramiento de sus integrantes y todo esto, la Junta va a seguir nombrando jueces de donde el Consejo los nombraba. Van a seguir siendo abogados del medio,
o van a seguir siendo los jueces que están en el sistema judicial. En consecuencia, me parece que si no se atiende precisamente el cambio en el escenario de la academia y de la magistratura, poco se habrá hecho en el terreno de lo que significa un cambio fundamental. Y pensar en un cambio en la academia de la magistratura no es una cosa tampoco muy complicada. Bastaba con pensar que, en efecto, el país puede contar con un número determinado de jueces y fiscales en un periodo determinado que han sido debidamente formados, que han pasado por un proceso digamos, de ajuste, de verificación, de todo lo que haya que verificar en un periodo de tiempo razonable. De modo tal que el proceso de evaluación desde el punto de vista académico, pero también desde los otros ámbitos, puede hacerse de manera razonable, en un año o en 2 años. Estos jueces y fiscales podrían significar un cambio fundamental, el antes y el después. Incluso se podría decir que un anuncio hasta político que establezca que por primera vez vamos a tener jueces y fiscales formados precisamente a la medida de las circunstancias, con la plena, bueno, en la medida de lo posible, pero con un nivel de certidumbre mucho mayor que el que se tiene ahora cuando un juez y un fiscal pasa por un proceso de nombramiento que es casi como de la noche a la mañana, ¿no? Yo voy a coincidir contigo, tengo la impresión que estos 3 años han estado demasiado impregnados en nuestro medio por lo que podríamos llamar el discurso de la purga. Creo que es una purga imprescindible a la luz de lo que han significado los hallazgos sobre la llamada mafia de los cuellos blancos, pero digamos, una purga no es el punto conformativo de una política judicial, ¿no? Tú centras la posibilidad de arribar a una política judicial en la cuestión del reposicionamiento de la academia. Ahora, la academia, por un lado, claro, marca el material humano con el que se conforma el sistema judicial y quizá por separado el de la fiscalía. Pero junto a eso, ¿no sientes que hay un problema en el relacionamiento entre jueces y comunidades? ¿No sientes que hay cierta ausencia en la percepción concreta del sistema judicial por las personas? ¿No hay que trabajar también en el modo en que ubicamos a la judicatura en el tejido, en la relación concreta ciudadanía-sistema? Esto que llamamos hoy día redes de corrupción, que no obedecen a una estructura predeterminada que se vincula al poder político, ni nada de eso, como probablemente, como que de hecho existió en los 90, bueno, se ha mantenido, ¿no? Y entonces lo que yo digo es que eso se va a mantener. Y la purga, a la que tú haces referencia, es una situación puramente, yo diría, eventual. Es decir, se produce la purga ahora, pero lo demás, el sistema de justicia mantiene la latencia de la precariedad, o perdón, en la precariedad se mantiene la latencia de la corrupción, y pues no la veremos con claridad ahora, la veremos después. Entonces ahí me parece que hay un elemento más que abona precisamente la idea de que la reforma tiene que ser en serio, tiene que ir por abajo. Y yo diría que en ese terreno hay que ubicar precisamente esta mención, la falta de de una convicción sobre lo público en el sistema de justicia en general, jueces y fiscales. En lo público en un sentido republicano, es decir, los valores que hacen posible que existamos como comunidad y que la justicia no es una cosa inacible, no es un valor estratosférico, ¿no? Y que se puede concretar, que de hecho tiene que concretarse de manera sistemática, de manera cotidiana, en los casos concretos, porque es la única forma de verificar precisamente la función de los jueces. Los jueces cumplen, desde este punto de vista, creo yo, una función radicalmente importante en las democracias constitucionales. En mayor o menor medida, permiten que se generen niveles de estabilidad social, permiten retroalimentar con los casos, con los hechos y los valores
la propia dimensión de la vida social, desde el plano jurídico, pero también desde el plano fáctico, en el sentido de que le van dando una orientación a la comunidad respecto de cómo es que se entienden los casos, los conflictos. Entonces los jueces producen niveles de estabilidad que hacen posible finalmente que las democracias subsistan. Me parece que es Sunstein, ¿no?, que señala que la conflictividad típica de todos los países del mundo contemporáneo hace posible identificar en los jueces a los únicos sujetos, a diferencia de todos los demás actores institucionales, que están en la capacidad de lograr que se produzcan soluciones, a diferencia del gran conflicto múltiple que existe. Los jueces son los únicos actores que logran que estos conflictos se resuelvan en un sentido parcial. Podremos no estar completamente de acuerdo con las decisiones, pero aún no estando de acuerdo, ese no estar de acuerdo implica un nivel de desacuerdo intermedio o parcial que hace posible finalmente la estabilidad social. Entonces, bueno, esto creo que no está muy claro en el sistema judicial peruano, y me parece que tiene que ver de nuevo con una perspectiva cultural. Tiene que ver con la formación jurídica de los jueces y fiscales, con el bajo nivel de conceptualización jurídica de jueces y fiscales, con el bajo nivel de formación humanística de jueces y fiscales. Sin duda hay muchos jueces y fiscales que tienen un nivel sobresaliente, pero la gran mayoría no, y más bien la gran mayoría probablemente adolece de manera radical, ¿no?, de este tipo de atributos que son una condición fundamental para que podamos pensar en la idea de juez y fiscal. Me parece que la población, seguramente una encuesta lo podría confirmar, ¿no?, pero me parece que la población no confía en los jueces y en los fiscales. Y en los casos icónicos, emblemáticos que hoy vemos por televisión, son solo eso, casos emblemáticos que además tienen a su favor el hecho de que traen un correlato político muy importante. Pero los casos cotidianos, estos que se verifican en el día a día, en las comunidades de las zonas urbanas o en las comunidades marginales, seguramente sería muy fácil verificar que no existe ningún tipo o un grado mínimo de confianza respecto de lo que significa la actuación de la justicia. Acabas de enlazar la cultura jurídica con la posición de los magistrados en esos procesos morales, en sentido grueso, que llevan a la población a tomar posición sobre lo justo y lo injusto. Y eso significa visibilidad, digamos, en un país en el que estoy seguro que nadie puede enumerar a más de 5 jueces por sus nombres y probablemente mucha gente no sepa dónde están los juzgados, cuánto daño le hace a este vacío la enorme movilidad de magistrados y la provisionalidad. Bueno, ese es otro problema que se arrastra, ¿no es cierto?, de décadas, y ahí hay un conjunto de concurrencias, ¿no? Bueno, por un lado está precisamente el hecho de lo que significa lo fallido de los procesos de reforma anteriores, la falta de un compromiso institucional de parte de las propias agencias que forman parte del sistema judicial, de la academia, del Consejo de la Magistratura en su momento, de la Corte Suprema, por ejemplo. Yo tengo la sensación de que las instituciones y las autoridades que están precisamente en el ámbito del gobierno de estas instituciones carecen de un compromiso visible con lo que la ciudadanía podría esperar de ellas, ¿no? Y a mí me parece que la provisionalidad, precisamente, más que un asunto de sumas y restas, ¿no?, es eso, ¿no? Claro, o sea, hay provisionalidad que
que se podría definir como un problema casi de gestión, pero no es un problema solo de gestión, es un problema de falta de compromiso moral, ¿no? En un sentido fuerte. Estamos hablando de los valores que comprometen la presencia de uno en una entidad. Entonces, parece que se sobreponen los intereses personales, la sobrevivencia u otros, y se produce, ¿no?, una situación completamente anómala que conocemos como provisionalidad. El caso de la Corte Suprema, por ejemplo, me parece clamoroso. Es absolutamente risible que décadas tengamos, eh, pues, hoy día hay como 42 magistrados en la Corte Suprema, de los cuales solo 18 me parece que son titulares, ¿no? Bueno, ¿eso tiene sentido? No tiene ningún sentido, ¿no? Eso es absurdo, francamente es risible. Y esto que demuestra, demuestra una falta de compromiso de las autoridades del sistema. Yo diría, una actitud más bien que da cuenta de su comodidad con que las cosas se mantengan de esa manera, intocadas, porque esto permite, por cierto, la provisionalidad es un síntoma también de la falta de transparencia, ¿no? De la falta de, de claridad que el sistema debe mostrar hacia la ciudadanía. Y bueno, la Corte Suprema, que se supone es la autoridad más importante del sistema de justicia, ha dado muestras fehacientes de que encabeza precisamente, de que lidera este modo de ser, ¿no? Tú dirías entonces, Jorge, que es imprescindible comenzar por la Academia de la Magistratura, pero que la Corte Suprema todavía necesita un ajuste fuerte para poder lanzar un mensaje institucional positivo, que por lo menos abra las puertas de una redefinición del sistema de justicia. Y sí, yo pienso que lo que habría que hacer para pensar en una reforma en serio pasa necesariamente por la Academia de la Magistratura. Yo diría que nada, todo lo demás será siempre pasajero, será siempre, este, de repente importante, urgente, pero no va a producir eh, un cambio fundamental y que más bien tampoco va a impedir que las cosas vuelvan a lo que eran. Me parece que el asunto de la Corte Suprema debería pasar por una reflexión mayor. Yo no sé si la definición sea más bien, hay que pensar, de verdad, si queremos esta Corte Suprema, quiero decir, a la estructura institucional con las actuales competencias. Me parece que la historia de los últimos años demuestra que hablamos de una corte que no funciona como corte, que funciona más bien como una instancia judicial, ¿no? Eh, la corte no genera, esto que tú mencionas, no genera mensajes que puedan marcar precisamente el derrotero de la vida del país, en los casos que conoce. Entonces, ahí yo creo que se quedó en el tintero una discusión en los tiempos de la Serajus sobre la dimensión de la Corte, que no solo es un asunto de tamaño, ¿no? Es más bien un problema crucial para definir si mantenemos una estructura elefantiásica, una estructura decimonónica, que además tiene visos de inconstitucionalidad, porque aunque parezca curioso, eso de tener una presidencia de del Poder Judicial termina siendo una figura hasta anómala, ¿no? Las jerarquías son completamente, o son elementos contradictorios con la idea del sistema de justicia, ¿no? La, la competencia de los jueces desde una perspectiva constitucional es difusa. Todos los jueces tienen la misma valía constitucional. Y lo que cambia probablemente es la competencia en la materia que tiene que ver con la especialidad, que tiene que ver seguramente con la especialidad desde el punto de vista sustantivo y también procesal. Pero todos los jueces
deberían estar identificados por por una única fuente a la que concurren todos, que es la Constitución. Entonces, para comenzar, ya la sola existencia de un presidente del Poder Judicial es un cargo que, desde mi punto de vista, termina siendo extraño, anómalo, ¿no? Una corte que no se da el lugar, que existe probablemente solo en las formas, ¿no? En las marquesinas, ¿no? El día del juez no es una corte del Estado constitucional, probablemente es una corte del siglo XIX, qué sé yo, que existe en la imaginación de los propios jueces supremos. A mí me cabe en este momento la duda de si deberíamos seguir teniendo tantos elementos que yo diría producen también una suerte de disgregación, ¿no? De desvinculación de aquello que debería ser más bien un aspecto irradiador en el sistema de justicia y en la Corte Suprema. Me refiero a la función judicial, puesto que los magistrados supremos ejercen una serie de funciones que los apartan de lo judicial, porque están en el Consejo de Gobierno, o porque se van al jurado de elecciones, o porque, en fin, a mí me parece que esto debería también repensarse. Yo creo que los jueces deberían ser jueces y deberían dedicarse entonces a hacer esto que termina siendo esencial y que finalmente, reitero, esto es lo que coloca a la función judicial en el lugar que debe tener en un Estado constitucional, como una entidad que produce estabilidad social, pero que además carga sobre sus hombros muchos de los desafíos que tienen las democracias y sin duda una democracia con tantos problemas, una democracia endeble, precaria como la nuestra, con tantas asimetrías, ¿no? La justicia tendría que tener un papel, un rol transformador, ¿no? Un compromiso, y creo que esto no está claro, pero no está claro precisamente porque no lo hemos asumido como parte del problema. Copiado. Academia de Magistratura, cultura, compromiso institucional, comunicación con las poblaciones y un volver a pensar en la Corte Suprema. Ha sido con nosotros Gorky González Mantilla, comenzando a hablar de la justicia. Gracias, Gorky. Gracias.